Llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos al único programa de televisión en el que usted pregunta y el gobierno nacional responde. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar sobre el fenómeno del Niño. Estamos preparados en Colombia para enfrentar la temporada de sequía que ha pronosticado el IDEAM para el segundo semestre de este 2014. Participe con sus preguntas y opiniones a través de todos nuestros diferentes medios. Lo puede hacer a través de www.urnadecristal.gov.co. En Twitter, donde somos @urnadecristal, en nuestra fanpage de Facebook, Urna de Cristal, y por supuesto lo puede hacer en directo a través de Skype, donde somos Urna de Cristal 1. En nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan hoy en Urna de Cristal Televisión. Los saludamos desde los estudios de RTVC para comenzar este programa en esta noche con un tema bastante importante para todos en Colombia que tiene que ver, como lo decía Andrea, con el clima. El IDEAM ha pronosticado que a partir del mes de junio es posible que se presente una temporada de sequía, que comiencen las etapas del fenómeno del Niño que ya hemos padecido en algunos años aquí anteriores en Colombia y pues que trae consecuencias, y por eso el gobierno se está preparando. Y para hablar de este tema, de cómo el gobierno nacional se ha ido preparando para esto, tenemos hoy tres invitados muy importantes para entablar esta conversación con la ciudadanía. Saludamos esta noche al ministro de Minas y Energía, el doctor Amílcar Acosta. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches a toda la audiencia de Urna de Cristal. También nos acompaña esta noche la doctora Natalia Trujillo, es la viceministra de Agua y Saneamiento Básico. Viceministra, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches a todos los televidentes, y pues es un placer para nosotros poder tener este acercamiento con todos los televidentes y sobre todo con la comunidad para poder explicar un poco más y hacerles entender cuáles son las medidas que debemos adoptar todos desde nuestras casas y de ahí en adelante, obviamente, cada uno de los responsables en la cadena y los que tienen que ver con toda la prestación de los servicios públicos de agua potable. Así es, estaremos hablando de todos estos temas con la ciudadanía y también nos acompaña el doctor Omar Franco, que ya es un acompañante asiduo en Urna de Cristal. Nos alegra mucho que esté esta noche también con nosotros. Doctor Franco, buenas noches. Buenas noches, Javier, buenas noches a todos los colombianos y pues para el IDEAM es un placer estar aquí y adicionalmente cumpliendo nuestro rol, nuestra misión, que es alertar, informarle al país a tiempo para tomar las medidas pertinentes y de alguna manera reducir el impacto que estos fenómenos puedan causarle a Colombia en el mediano y largo plazo. Muy bien, y con estos tres invitados entonces los saludamos nuevamente, los invitamos a que participen a través de nuestras líneas, como lo decía Andrea, y comenzamos de una vez con la participación ciudadana, que es el alma, que es el objetivo de Urna de Cristal. Andrea, ¿qué preguntas nos tienen los ciudadanos? Tenemos preguntas de los ciudadanos desde diferentes ciudades del país. Aquí está esta de John Jairo. Mi nombre es John Jairo Ocio. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para mitigar el fenómeno del Niño? Participa, la urna está abierta. Bueno, esta primera pregunta yo creo que para todos, para los tres, comencemos, ministro, con su respuesta. ¿Qué le podemos contestar a este ciudadano sobre las medidas que está tomando el gobierno? Bueno, John Jairo, en cuanto concierne al Ministerio de Minas y Energía, una vez conocimos la alerta temprana por parte del IDEAM de la inminencia del fenómeno del Niño, nos aprestamos a tomar las medidas que le garanticen al país el abastecimiento de energía y en general de los energéticos. Por eso nos anticipamos a tomar una primera medida, que fue el tener la disponibilidad del gas para que puedan operar a full el parque térmico de generación del país,
con la finalidad de que de esta manera poder ahorrar agua en los embalses y permitir que los embalses aprovechen estas últimas lluvias que están cayendo para recuperar su nivel. Por eso suspendimos el suministro de gas natural a Venezuela, porque la primera prioridad es el abastecimiento en el país. Una segunda medida que hemos tomado es, en previsión de que las alzas que pueden dar lugar en los precios en bolsa de la energía no se trasladen al usuario final. En ese sentido, los usuarios de la energía pueden estar tranquilos porque las empresas distribuidoras no compran su energía en bolsa, sino que la compran a través de contratos de largo plazo que les garantiza que los precios no van a cambiar porque hayan subido los precios en la bolsa de energía. En este sentido hay una protección al usuario final y hemos querido, a través de una resolución que expedimos, salvaguardar el bolsillo de los usuarios de energía. Y muy próximamente estaremos tomando otras medidas, como que con la sanción de la ley de energías renovables, los industriales van a tener la posibilidad de instalar sus propias plantas de generación con la expectativa de que van a poder acceder a las líneas de transmisión y de esa manera comercializar sus excedentes, de manera que de esta manera se va a ampliar el parque de generación térmica del país y si a esto le sumamos la holgura que hoy tenemos en materia de capacidad de generación en el país, en donde tenemos aproximadamente 14.600 megavatios de potencia instalados, cuando el requerimiento en horas pico no supera los 10.000, nos da la certeza de que tenemos un blindaje para garantizarle confiabilidad y firmeza en el suministro de energía a todos los colombianos. Doctora Natalia Trujillo, viceministra de Aguas, el Ministerio de Vivienda, ¿qué medidas ha tomado para enfrentar esta posibilidad? Bueno, para este ciudadano lo más importante es contarle que el Ministerio no, pues si bien a partir de la alerta del IDEAM generó unas nuevas medidas, nosotros venimos trabajando ya desde hace más de un año, no solo en el tema del fenómeno del Niño, sino de la adaptación al cambio climático. Para nosotros, desde la prestación del servicio público de agua potable, lo que más nos preocupa es que si bien este es un fenómeno que hoy nos debe llamar a que generemos todas las alertas y activemos todos los planes de contingencia, el fondo y la estructura de esto lleva consigo un problema más trascendental y es el cambio climático, por lo cual nosotros desde el Ministerio hemos venido llevando a cabo una línea de política pública y estructurando una línea de política pública que permita generar unas líneas para que los prestadores y los municipios puedan adaptar sus sistemas al cambio climático y podamos buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Sin embargo, de cara a la problemática que hoy tenemos, frente al posible fenómeno del Niño que se pueda presentar, nosotros les hemos recomendado a los prestadores de los servicios y hemos trabajado brindando la asistencia técnica para poner en marcha los planes de contingencia. ¿Qué prevén esos planes de contingencia? Primero que todo, una priorización obviamente en el abastecimiento y en el uso del agua para consumo humano. 2, unas medidas que efectivamente lleven a que la restricción a las actividades que no son esencialmente de consumo humano, como es el tema de lavado de carros o riego de jardines. Esas son actividades que no son prioritarias y que la prioridad debe volcarse al consumo humano. Entonces, esas son las primeras actividades. Por otra parte, el llamado también con las alcaldías ha sido a trabajar en buscar nuevas fuentes de abastecimiento, porque efectivamente los ríos y las fuentes superficiales pues hoy van a tener la fluctuación debido al cambio climático. Sin embargo, estamos obviamente buscando nuevas fuentes de abastecimiento como pueden ser el agua subterránea para generar estabilidad en la prestación del servicio. Otra de las medidas que hemos venido adoptando y que de hecho estamos revisando, dependiendo de las regiones, cómo se va a ir implementando, es el desincentivo por el consumo excesivo. ¿Qué implica esto? Después de un mes de facturación,
donde los metros cúbicos, dependiendo obviamente del piso térmico en que se encuentre cada municipio, tiene una posibilidad de consumir 23 o 25 metros cúbicos en los eventos en que un hogar supere esos metros cúbicos permitidos por un mes, se genere un cobro adicional que genere un desincentivo al consumo excesivo, previendo que cada hogar haga un uso racional y adecuado del agua potable. Ok, tenemos, me informan ya la primera llamada telefónica. Los teléfonos están abiertos para que todos los colombianos participen en Urna de Cristal. Tenemos llamada desde Villavicencio, Catalina Suárez. Catalina, buenas noches, adelante con su pregunta. Buenas noches. Quisiera preguntarle al señor ministro acerca de las políticas públicas que esté manejando el Ministerio de Minas en este momento para que haya un uso racional de la energía a nivel nacional. ¿Qué está manejando el Ministerio en este momento? Sí, efectivamente, desde el Ministerio establecimos, antes incluso de que tuviéramos los primeros anuncios de la inminencia del niño, habíamos creado la Agencia Nacional para el Uso Eficiente de Energía y comenzamos por firmar un convenio con el sector productivo del país, la ANDI, ACOPI, FENALCO, con la finalidad de que el sector productivo, los industriales del país, que son los mayores consumidores de energía, empezaran a hacer un uso más eficiente de la energía, un uso más racional de este recurso, que ahora lo vamos a hacer extensivo también al sector comercial y residencial, porque definitivamente en la medida en que se haga un mejor uso de esta energía, en esa misma medida vamos a poder sortear de mejor manera esta dificultad que indudablemente vamos a tener que afrontar con el fenómeno del niño. Se acaba de sancionar por parte del señor presidente de la República la ley 1715, a través de la cual se promueve, se incentiva, se estimula la generación de energías no convencionales, especialmente energías renovables y limpias, como la energía eólica, la energía solar, la energía fotovoltaica. Son todas estas alternativas que van a tener los usuarios y de esa manera poder, por un lado, diversificar nuestras fuentes energéticas, pero sobre todo hacer un uso más racional y eficiente de la misma. Así es, ministro. Quería preguntarle, doctor Omar Franco, director del IDEAN, acerca pues, de este trabajo de prevención que además hace el IDEAN no solamente de dar los pronósticos y las alertas, sino que también hace un trabajo de prevención, de pedagogía. Hemos entendido que han venido haciendo en algunas regiones unos talleres regionales que tienen que ver también con la prevención. Explícanos un poco acerca de esto. Bueno, muchas gracias. Sí, básicamente lo que hemos empezado es, por primera vez en muchos años, el instituto no se queda solamente en la alerta. Y hemos tomado la decisión, por supuesto, entonces de salir a anunciarle a todos los colombianos, a que los colombianos toquen el proceso, que sientan qué es lo que está pasando y de qué manera se está presentando el fenómeno y cuáles son las implicaciones, los efectos, los impactos que pueden tener el fenómeno y, por supuesto, tenemos que llegar a la región. Y hemos emprendido entonces una misión de visitar todos los departamentos del país, de poder llegar a todos los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a los tomadores de decisión regional, a educarlos, a capacitarlos sobre qué significa el fenómeno del niño, qué implicaciones tiene y por supuesto ya llevamos 6 talleres a nivel nacional. Nos hemos reunido con todo el Sistema Nacional Ambiental, nos hemos reunido con todas las instituciones que forman parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, con el sector de energía, con el sector de agua potable, nos hemos reunido con el sector agropecuario del país y por primera vez en su historia el instituto se ha reunido con el sector financiero y el sector asegurador, un actor importante dentro de la economía del país que necesita tener esa información para tomar decisiones de índole sectorial como el tema de créditos, como el tema de seguros. Y por supuesto, salimos la semana anterior a la ciudad de Santa Marta, en donde reunimos a gran parte del sector de la costa caribe, las 4 o 5 corporaciones autónomas regionales, estuvimos en Cartagena, pudimos tener contacto con alcaldes, con concejales, con líderes de la gestión del riesgo de esa región. A partir del día de mañana vamos a iniciar un periplo por todo el país, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Manizales, vamos a estar en Ibagué, en Medellín, vamos a estar por supuesto en Yopal, vamos a estar en la ciudad de Bogotá, pues obviamente con la región centro-oriente del país los vamos a reunir aquí, en la ciudad de Bucaramanga. Es toda la semana, vamos a estar trabajando duro en eso, vamos a ver
cómo logramos antes de terminar el mes de junio, del mes de mayo, cubrir todo el país para que todos emprendan los planes de contingencia y de alguna manera empecemos a trabajar en reducir ese impacto potencial que puede tener el fenómeno. Doctor Franco, pero además de ese recorrido que está haciendo por todo el país, la gente que de pronto no tiene la posibilidad de asistir a esos talleres, a esas capacitaciones, ¿tienen algún mecanismo virtual? ¿A través de internet pueden hacerlo? Sí, desde luego. Nosotros hemos colocado en nuestra página web, justo en el inicio de nuestra página, un link especializado solamente Fenómeno del Niño, en donde estamos consignando las presentaciones que tenemos a nivel nacional, donde estamos colocando los comunicados que las agencias mundiales e internacionales sobre el fenómeno están arrojando. Estamos colocando toda la información disponible en www.idean.gov.co para que todos los colombianos puedan tener acceso desde sus casas, desde internet, desde cualquier parte del país, sobre la evolución del fenómeno y de qué manera se está presentando. Asimismo, nosotros tenemos varios elementos de comunicación, como nuestra cuenta de Twitter, como nuestra cuenta de Facebook y por supuesto todo lo asociado a la tecnología, los videos institucionales que estamos arrojando a las 7:30 de la mañana, a las 5:30 de la tarde. Estamos tratando de llegar de cualquier manera a los colombianos, inclusive a través de un aplicativo a los celulares que se llama Mi Pronóstico, en donde también le estamos contando a todos cuáles son las alertas, cuál es el pronóstico del tiempo en el país y pues obviamente es que podamos todos entrar en lo que nosotros hemos denominado la cultura del pronóstico. Colombia tiene que aproximarse a ese concepto y todos tenemos que entrar en esa visión de poder acceder a la información que está totalmente disponible, está al servicio de todos y sobre todo la información que genera el instituto es una información de 24 horas al día. Nosotros no paramos, estamos trabajando de manera permanente, constante, todos los días del año y todas las noches hay un meteorólogo, hay un hidrólogo, hay gente que está trabajando allí, los colombianos se pueden contactar con el teléfono del IDEAN y allí inmediatamente habrá quien les responda y de qué manera puedan resolver sus preguntas. Perfecto, muy importante que todos nos informemos, pero además que también participemos con enterándonos de qué manera podemos prevenir y hacer que sea más llevadero este tipo de fenómenos naturales. Tenemos más participación de la ciudadanía con Andrea. Tenemos la siguiente inquietud de Roxana Patricia Luna Gómez a través de Facebook. Importante no dejar de lado la falta de conciencia ambiental que tenemos los colombianos frente al tema del agua. Es bueno que el costo ambiental de producir 1 litro de agua potable nos lo hagan sentir en los bolsillos, pues de esa manera pensamos antes de despilfarrar una gota del preciado líquido. Ahí está ese comentario que nos hace a través de Facebook Roxana Patricia Luna y yo creo que, viceministra, usted nos puede complementar acerca de un tema que ya usted había tocado en el inicio del programa y es el tema del cobro que se le puede hacer por consumo excesivo a la gente. Efectivamente, esa es una pregunta que pues es bastante acertada y sobre todo de cara a lo que uno oye en la comunidad, pues es muy cierta. Cuando uno le pregunta a la comunidad de dónde sale el agua, la gente dice que de la llave. El agua no sale de la llave, el agua sale de nuestras cuencas y de todas las fuentes que de diario pues, son los que nos nutren, los ríos, nos nutren los embalses, de ahí sale el agua. Por eso es que la protección debe darse desde la cuenca hasta la forma en que el prestador distribuye el agua. Entonces esto tiene bastantes frentes, uno de esos obviamente es la posibilidad de cobrar en los eventos en donde se presenten consumos excesivos de agua, pero sin embargo esto también lleva consigo una responsabilidad de las personas que viven alrededor de las cuencas de los ríos, que protejan las cuencas de los ríos, de las corporaciones autónomas regionales quienes son los garantes de esas cuencas y adicionalmente también de los prestadores, quienes tienen una responsabilidad frente a cómo se hace efectivamente el abastecimiento, que las pérdidas sean lo menos posible, que efectivamente el tratamiento sea el adecuado, pero adicionalmente, claramente, la responsabilidad también de nosotros como usuarios, en donde entra a jugar un papel muy importante este tema del consumo excesivo y del ahorro del agua. Se prevé como medida efectivamente que para los pisos térmicos más bajos, después de que el consumo supere los 43 metros cúbicos, se genere un mayor valor efectivamente por esos metros cúbicos consumidos de más en cada hogar, con el fin de efectivamente tener y concientizar a cada persona que a partir del dolor que nos cueste pagar mensualmente un mayor valor por estos consumos excesivos, pues sintamos que te estamos generando un impacto ambiental que genera
obviamente una modificación de nuestras conductas para que hagamos un ahorro más eficiente del agua. Esto se hace por resolución, pero no es permanente. No, esto no es permanente. Metodológicamente, cómo ocurre es que primero, a partir de los efectivamente reportes y las alertas que emite el IDEAM, y cuando se empiezan a detectar, dependiendo de cada una de las regiones, por ejemplo, para el caso donde se presentan situaciones muy particulares, como el caso de Santa Marta, podamos en el evento en que el cambio del clima permanezca en el tiempo, podamos disparar una alerta. ¿Qué genera esa alerta para nosotros? En el marco de la Comisión de Regulación y Agua Potable presidida por el Ministerio, nosotros lo que haríamos es activar para el prestador de servicios públicos de Santa Marta la posibilidad de que en la facturación se incluya un cobro excesivo después de superar esos metros cúbicos. Muchísimas gracias, viceministra. Tenemos llamada telefónica desde la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Nos llama María Vega. María, adelante con su pregunta. Bueno, se ha caído la llamada desde Palmira, pero tenemos participación desde las calles de Colombia. Veamos precisamente qué más preguntan los colombianos desde las calles de Colombia. Mi nombre es Daniel. Mi pregunta es, ¿se van a realizar medidas para racionalizar el agua? Participa, la urna está abierta. Bueno, viceministra. Efectivamente, en los casos donde hemos encontrado que ya tenemos problemas puntualmente y en el que lo tenemos más agudo, que es en la ciudad de Santa Marta, ya se han llevado a cabo varias medidas por parte, obviamente, desde el Gobierno Nacional, en acompañamiento con la Alcaldía y el prestador de servicios. Para el caso de Santa Marta, se ha optado por cerrar los lavaderos de carros ilegales. ¿Por qué? Porque efectivamente la prioridad, como lo mencionaba al principio de mi intervención, es para el consumo humano. ¿Qué ocurre con estos lavaderos de carros? Pues efectivamente, como ellos toman el agua de pozos profundos, pueden llegar a hacer interferencia con el sistema normal de abastecimiento, modificando obviamente la posibilidad que tienen de abastecimiento las personas dentro del sistema. Otra de las medidas que se ha tomado es las conexiones fraudulentas. ¿Cuál es otro problema muy grave que se ha encontrado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta? Y es que al sistema se pegan mangueras que sacan mucho más del agua que se requiere normalmente para el consumo humano y usándolas para riego o para lavado de la calle. Entonces, esas son el tipo de medidas que se toman desde el municipio. Sin embargo, hay otras medidas que son obviamente las que ha tomado ya en el marco de la protección de las cuencas, y es estar más vigilantes desde las corporaciones autónomas de todo lo que pasa con la tala de árboles cercanas a las cuencas y demás fenómenos que se pueden perjudicar ya directamente la fuente de abastecimiento de agua. ¿Usted quiere complementar algo, doctor Franco? Es un tema igual como lo está planteando la viceministra. A mí me parece que es muy importante que las corporaciones autónomas regionales empiecen una campaña de manera inmediata en sus jurisdicciones que busque obviamente identificar los usuarios del recurso hídrico en las cuencas, en los nacimientos, en las bocatomas, qué tanto están tomando sus usuarios y de qué manera esas concesiones de agua que fueron otorgadas anteriormente, pues obviamente están cumpliendo con los requisitos, con los parámetros por el cual fueron otorgadas. Entonces es importante un rol aquí de las corporaciones de hacer un inventario muy juicioso de usuarios, empezar con las gobernaciones y los municipios a trabajar fuentes alternativas de recurso y que pues obviamente en procura de hacer una campaña muy rápida de concientización, porque yo he considerado que pues, el país y particularmente en la zona andina, en la zona caribe, seguimos creyendo que tenemos suficiente recurso y todos los colombianos creemos que tenemos suficiente recurso. El día que falte el agua, como en algunos momentos aquí en Bogotá alcanzó a haber una crisis, se generó todo un ruido asociado al que no teníamos agua e inmediatamente hubo un racionamiento, igualmente hubo una emergencia y la gente empezó a inquietarse. Luego yo creo firmemente en que todos los colombianos a través de las instituciones que tienen responsabilidades asociadas al manejo del recurso debemos emprender una campaña muy rápida de conciencia y de cultura del manejo del recurso hídrico. Esto no puede ser solamente a través del fenómeno del Niño, sino todo el tiempo y de manera permanente todos tenemos que volcarnos a una nueva visión del uso del agua en Colombia. Yo creo que con eso complemento un poco, le doy alcance a la viceministra, pero desde luego esto no nos puede detener y tenemos que trabajar en equipo todos. Sí, señor. Tenemos una llamada desde Bogotá, nos llama Fernando Moreno. Fernando, buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta va dirigida a la señora viceministra y es lo siguiente. Al principio del programa
se habló sobre las obligaciones o recomendaciones que uno como ciudadano debe cumplir, pero ¿hay alguna obligación o algún requerimiento o algún procedimiento que deban cumplir los prestadores del servicio? Doctora Trujillo, ¿qué le podemos contestar a Fernando? Efectivamente, como lo mencionaba, la responsabilidad no es solo de los usuarios, hay unas obligaciones que tienen los prestadores de servicio y sobre todo para los prestadores de servicio la carga está en el tema de reducción de pérdidas. Cuando hablamos de reducción de pérdidas es que los sistemas muchas veces, ya sea técnicamente porque tiene un problema en el sistema o comercialmente porque hay conexiones fraudulentas, tenemos mucha pérdida de agua. Entonces el llamado y las medidas que pueden adoptar los prestadores es reducir ese porcentaje de pérdidas, que es lo que se busca, que un sistema, de acuerdo como está la regulación vigente, no tenga una pérdida mayor del 30%, la cual de entrada es muy alta, pero son los niveles permisibles dentro de un sistema. Sin embargo, el llamado, como lo mencioné ya, es para que los prestadores hagan programas de control de pérdidas. Ese control de pérdidas muchas veces es muy sencillo, porque es un empalme de una tubería, es un usuario que está efectivamente conectado de manera irregular con una manguera que se puede detectar fácilmente ante una baja de presión del sistema. Entonces, ese es el llamado para los prestadores de servicio, quienes también dentro de todo este esquema están llamados a implementar las medidas. Muy bien, estamos esta noche en Urna de Cristal hablando de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para mitigar la posibilidad de llegada del fenómeno del Niño, la temporada de sequías en nuestro país. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Ok, listo. También se me alborotó a mí la cola de caballo. Un minuto. Regresamos a Urna de Cristal. Esta noche estamos hablando de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para prevenir los impactos que pueda traer el fenómeno del Niño, la temporada de sequía que, según el IDEAN, se puede presentar a partir de mitad de año y se puede prolongar durante varios meses. Andrea nos tiene información importante y muy interesante acerca de estas medidas de prevención. Lo que tiene que ver con la prevención para la temporada de sequía que se puede presentar en el país
Y pues precisamente vamos a hablar con el director del IDEAN acerca de un recorrido que usted ha venido haciendo y de un punto específico, doctor Omar Franco, y es la laguna de Tota. Usted me mostró hace algunos minutos antes de que comenzara el programa unas fotografías impresionantes acerca de la laguna de Tota. ¿Qué fue lo que encontró? Sí, básicamente fue un recorrido que tuve oportunidad de hacer el día de ayer y pues realmente me llevé una sorpresa enorme. Son muchos años recorriendo este ecosistema y viendo de alguna manera cuál es el uso que se le da al mismo. Es un ecosistema que le brinda agua a aproximadamente 300.000 personas y pues desafortunadamente el día de ayer tuve oportunidad de ver cómo en esta temporada de menos lluvias el agua ha disminuido enormemente su capacidad de embalsamiento. Y pues obviamente las imágenes, no sé si las van a pasar, pues muestran claramente cuál es la situación allí. Nosotros lo que hacemos desde aquí, por supuesto desde el Instituto, es un llamado muy urgente a todas las autoridades regionales a que de manera conjunta con la corporación y con todas las fuerzas vivas de esa región puedan rápidamente implementar una acción de ahorro y uso eficiente del agua, verificar realmente cuáles son las salidas del agua, efectivamente del túnel de Cuitiba por donde está saliendo el agua del lago, cuánta agua está saliendo, de qué manera está saliendo, quién está tomando más agua, porque realmente en muchos años que tengo de estar visitando ese ecosistema no lo había visto tan golpeado efectivamente y sin estar en presencia del fenómeno del Niño. Realmente es preocupante y pues si se llega a seguir sosteniendo esta reducción, pues estas poblaciones pueden tener dificultades porque no tienen sino un punto de salida de ese lago y por supuesto el tubo sifón puede quedar al aire y allí podemos tener dificultades. Entonces al sector industrial, al sector de agricultura, al sector de agua potable, todos deben juntarse muy rápidamente porque el embalse o por lo menos el lago y su capacidad de embalsamiento se ha reducido bastante. Bueno, bastante difícil esa situación ahí en el departamento de Boyacá, pero quería preguntarle, ministro Amílcar, lo que tiene que ver con los embalses a nivel nacional, ¿el ministerio hace monitoreo acerca de lo que ocurre en los embalses también, niveles de agua y esto? Sí, claro. La empresa XM, que es la que opera el sistema eléctrico en el país, le hace un seguimiento, un monitoreo, día a día, hora a hora, del comportamiento de los embalses y está reportándonos el comportamiento de los mismos. En este momento los embalses en el país están en un promedio del 47%, ese es su nivel, y como dije anteriormente, hemos procurado que no se utilice mayormente la generación hídrica en esta fase con la finalidad de poder ahorrar agua, porque el agua que no ahorremos ahora la vamos a necesitar después y de allí que hemos dispuesto que el sector térmico de generación aumente su participación. Es bien sabido que el 64% de la energía que se genera en el país es de origen hídrico y por lo tanto eso hace que el sistema de generación sea muy vulnerable a los efectos que puede traer consigo el fenómeno del Niño. De allí también que se esté monitoreando también el que las empresas y las unidades de generación térmica tengan la disponibilidad del combustible y se disponga de los medios para procurar que estén en el sitio donde operan las plantas de generación, porque nada nos ganamos con tener el gas o tener los demás combustibles si estos no están justo en el lugar y en el momento en que se requiere. Hemos procurado que esta generación térmica tenga un respaldo en la disponibilidad del gas, porque de otro modo tendrían estas plantas de generación que entrar a operar utilizando combustibles líquidos que son mucho más costosos que el gas y ese mayor costo terminaría trasladándose al usuario a través de la tarifa y es lo que no queremos que vaya a suceder. Muy bien, ministro. Estamos hablando esta noche en Urna de Cristal acerca de las medidas que está tomando el gobierno nacional para prevenir el impacto que pueda tener la temporada de sequía que se puede presentar después de mitad de este año. Una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos.
Así fue, el día de la muerte de Gabo deben ir acá. El Munyan está aquí, está en el 98% de capacidad. Participa, la urna está abierta. Regresamos a Urna de Cristal. Esta noche estamos hablando de las medidas de prevención para mitigar los efectos de la temporada de sequía, del fenómeno del Niño que todos conocemos ya muy bien en el país, y hoy estamos con 3 invitados muy especiales y también con participación de nuestros televidentes, precisamente información muy interesante que nos tiene Andrea acerca de las medidas de prevención para la temporada del Niño. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres cumple un papel fundamental en la preparación ante el fenómeno del Niño. Su director, Carlos Iván Márquez, nos contó cómo están trabajando. Bueno, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ante la posible ocurrencia del fenómeno del Niño, tiene una función importante, que es la de coordinar todo el sistema desde el orden nacional, departamental y local. Cuando hay sequía, por efectos de un fenómeno como el fenómeno del Niño, se pueden generar algunos impactos muy duros. Por ejemplo, la falta de agua, por el desabastecimiento que se dan, ya que las cuencas empiezan a bajar su oferta hídrica. Se pueden presentar eventos como la disminución de la oferta energética. Se puede presentar problemas de prevención en salud, efectos en salud por la aparición de roedores y de vectores que son parte de esta situación. Y algo que es muy grave son los incendios, tanto incendios forestales como incendios estructurales. Los entes regionales tienen unas funciones importantes. Los gobernadores, los alcaldes deben activar sus planes de contingencia en el tema de salud, en el tema agrícola, en el tema energético y por supuesto mantener activados los esquemas de soporte de operación, los organismos de socorro. La preparación que venimos haciendo a nivel del departamento, a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, consiste en una convocatoria inicial de todas las instituciones sectoriales que hacen parte de este consejo, en donde vamos a hacer un trabajo con todos los involucrados de las distintas instituciones para confeccionar un plan de contingencia ajustado a las necesidades del departamento. Estamos aprendiendo y poniendo en práctica las lecciones aprendidas con ocasión de los fenómenos del Niño que han sucedido, especialmente el del 2009-2010. Tomamos las decisiones con base en las orientaciones que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a través de la Unidad Nacional, la aplicación de estas orientaciones a nivel de Consejo Departamental y en las distintas instituciones que hacen parte de este Consejo. Hay 3 elementos claves que manejamos para todo esto. Conocimiento. Conocimiento es saber qué se puede presentar y es lo que estamos haciendo con la información del IDEAN. Y conocimiento es que actúen los municipios, los departamentos con sus planes de contingencia y sus planes de emergencia y activándonos. Reducción. Reducir el riesgo es manejar todo el esquema de alistar los pozos donde se pueden hacer reservorios de agua. Reducción es mirar que los acueductos estén funcionando. Y atención es el alistamiento. Al alistamiento que tenemos ya con un protocolo de Plan Nacional de Respuesta, y es activar a los organismos del sistema, a las fuerzas militares, a la policía, a la Cruz Roja, tener alistamiento de equipos para purificar agua, para captar agua, para entregarlos, equipos para atender
las contingencias de los incendios, ya sean forestales o estructurales, y el de tener toda una sinergia con los sectores de salud, de agricultura, de vías, y manejar todo un esquema enfocado siempre a mitigar los impactos que puede generar una temporada seca como la que se aproxima, acorde a los pronósticos del IDEAN. Un trabajo muy importante el que hace la Unidad de Gestión del Riesgo para prevenir todas estas consecuencias que traen las diferentes temporadas, cambios climáticos en nuestro país. Tenemos participación a través de nuestra línea telefónica, nos llama desde la ciudad, desde Bogotá, Juan Carlos Hernández. Juan Carlos, buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante con su comentario. A ver, yo quiero saber en este momento en qué zonas del país se han detectado reservas de agua subterránea para tener una fuente alterna de abastecimiento. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por su participación. Viceministra, yo creo que esa pregunta usted no la puede responder muy bien. Esto es una pregunta para el ministro de Minas y para mí. Este es un trabajo que venimos haciendo ya hace algún tiempo, con apoyo obviamente del Servicio Geológico, que es una entidad que depende del Ministerio de Minas, y obviamente con los prestadores de servicios públicos. Estamos en un trabajo que hemos denominado el conocimiento, la construcción del conocimiento. Esto es un tema que no solo va a beneficiar a las zonas donde ya estamos trabajando, sino que es una información que nos va a ayudar a todo el país. ¿En qué consiste? A través del Servicio Geológico hemos llevado a cabo una serie de trabajos y unos estudios, unas tomografías para detectar qué capacidad tenemos efectivamente como fuentes subterráneas. Hasta hoy hemos trabajado en la costa, en La Guajira, y ahorita le doy paso pues al ministro para que contemos la experiencia puntualmente en La Guajira, y en Santa Marta, y unos estudios que estamos haciendo en Boyacá y en la zona del eje cafetero. Con esto hemos encontrado ya bastantes fuentes, bastante capacidad de abastecimiento a través de pozos subterráneos, pero ahí lo más importante y el llamado también es a que estas fuentes de abastecimiento de agua subterránea también se agotan y deben ser protegidas. Los ríos son los que nos nutren esas fuentes de abastecimiento subterráneo, y por eso el llamado es a proteger también los puntos donde se hacen esas recargas de esos acuíferos subterráneos que hoy podemos contar. Entonces, si bien hemos detectado dónde podemos tener esa capacidad subterránea como fuente alterna de abastecimiento, el llamado también es a proteger obviamente de nuevo las cuencas para que este recurso no se nos acabe, y pues con esto le doy paso al ministro para contar la experiencia de La Guajira puntualmente, del trabajo que hemos hecho en La Guajira. Sí, Natalia, efectivamente en el departamento de La Guajira iniciamos con el Servicio Geológico Colombiano una nueva experiencia. El Servicio Geológico, como su objetivo misional, ha venido realizando en todo el país una perforación exploratoria de pozos para determinar la calidad, el caudal, la dureza del agua subterránea, y hasta hace muy poco se limitaba a tomar los registros y abandonaba esos pozos que eran sellados, y hoy con el concurso del Ministerio de Vivienda y Agua Potable hemos hecho una alianza para que estos pozos, una vez que ha logrado el Servicio Geológico obtener de ellos los registros que son de su competencia, se ponen a disposición de las corporaciones autónomas y en general de las entidades que manejan el agua en las distintas regiones, para que a su vez estas entidades pongan estos recursos acuíferos, una vez que se ha hecho ya toda la actividad de perforación de los mismos, hasta 500 metros de profundidad se está llegando, y se ponen entonces a disposición de las empresas prestadoras del servicio de acueducto. En Maicao, concretamente, se perforaron 2 pozos que resultaron de una calidad impresionante del agua y con unos volúmenes y un caudal que se han convertido en este momento en la gran solución para suministrarle agua potable a esta población. Se está haciendo lo propio en el municipio de Riohacha, que es la capital del departamento,
Y de esta manera, con esta batería de pozos profundos que se están perforando a través del Servicio Geológico Colombiano, se está creando una red de pozos que van a estar como auxiliares para los acueductos en los distintos departamentos del país. Y estamos ya a puertas de poder disponer de una política pública, una nueva política pública de gestión integral del uso de las aguas subterráneas, y en cada lugar en donde se perfora un pozo, este resulta positivo y resulta viable para suministrar agua, allí el Ministerio de Vivienda y Agua Potable está instalando una planta potabilizadora, y de esta manera estamos encontrando una nueva alternativa que va a solventar de alguna manera situaciones que, como las de hidrología crítica, se nos avecina con el fenómeno del Niño. Muchas gracias, ministro. En Urna de Cristal, la gente pregunta y el gobierno responde. Tenemos una llamada desde la ciudad de Neiva. Nos llama Jorge Muñoz. Jorge, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches para usted y para todos los panelistas. Mire, yo soy representante de una asociación, la Asociación de Piscicultores del Huila, y hemos venido desde hace tiempo muy preocupados por el llenado de la represa del Quimbo, que en nuestro concepto puede eventualmente poner en riesgo un clúster que se ha reconstruido en la represa de Betania durante los últimos 25 años. Si a esto, digamos, a esa gran dificultad, a ese gran riesgo que nosotros vemos con el llenado del Quimbo, le sumamos el fenómeno del Niño y le sumamos el periodo del llenado, que el ANLA, a través de una resolución, les autorizó a la empresa Engesa el llenado en una época de verano que para nosotros es crítico, pues eso, en el concepto nuestro, pondría en absoluto riesgo la industria piscícola del departamento del Huila, que hoy es el tercer renglón productivo del departamento. Entonces, dada la complejidad de la situación, nosotros hemos hablado incluso con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar con el Ministerio de Minas. ¿Cuáles medidas de contingencia, cuál es la visión del Ministerio de Minas frente a la problemática del Niño con el llenado del Quimbo y con la producción de energía de Betania? Muchísimas gracias, Jorge, por su inquietud. ¿Qué le podemos contestar, ministro? Bueno, yo le contesto diciéndole que efectivamente a través del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se ha estudiado el impacto que el llenado de la represa del Quimbo podría eventualmente tener aguas abajo o aguas arriba, y precisamente el plan de manejo ambiental que se le entregó a la empresa operadora de este proyecto debe cumplirse y debe llevarse a cabo de una manera tal que garantice mitigar, minimizar el impacto que ello pueda tener, y la empresa está rindiéndole permanentemente cuentas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que le está haciendo un seguimiento día a día, un monitoreo, de manera tal que el desarrollo de este proyecto no se dé en detrimento de este desarrollo tan importante que se ha venido dando de la industria piscícola, y que esperamos que no se vea afectado de ninguna manera, y vamos a estar vigilantes tanto desde el Ministerio de Minas y Energía como desde el Ministerio del Medio Ambiente de que ese riesgo no se materialice. Gracias, ministro. Tenemos participación de los televidentes, de los ciudadanos, con Andrea. Urna de Cristal llegó a las calles de las diferentes ciudades de nuestro país y precisamente vamos a ver qué pregunta Roberto. Mi nombre es Roberto. ¿Cuáles son las regiones con más riesgo a la llegada del fenómeno del Niño? Participa, la urna está abierta. Esa inquietud se la traslado al doctor Omar Franco, director del IDEAN. ¿Cuáles son las regiones? Bueno, las regiones que tenemos identificadas como las de mayor riesgo son la región andina y la región Caribe, y una parte del norte de la región del departamento del departamento del Chocó. Esas regiones, pues ustedes pueden tener claro que para nosotros la región andina significa el 60-70% de la población colombiana.
y por supuesto es allí donde con la región Caribe representan tan solo el 21% del agua superficial que hoy tenemos en todo el territorio colombiano. Vemos en la gráfica cuáles son las regiones más afectadas. Ustedes pueden darse cuenta cuáles son los departamentos que inclusive pueden verse afectados, y la región Caribe es la que resulta ser la más golpeada por las condiciones mismas del fenómeno. La región andina, por supuesto, también, pero aquí es importante advertir que no solamente estas regiones pueden verse afectadas, sino también todo lo que significa el piedemonte de la cordillera oriental junto con la Orinoquia, donde nacen todos los afluentes para esos departamentos. También puede verse alguna restricción de agua, y pues obviamente el llamado de atención a estas dos regiones, a estas zonas del país, es desde ahora, en la fase de inicio del fenómeno del Niño, que está prevista para el mes de julio, agosto y septiembre, empezar a trabajar muy rápidamente en programas que contribuyan con el manejo adecuado del recurso. Para nosotros la fase de desarrollo, que es la fase de octubre, noviembre y diciembre, es la que va a tener a empezar a tener algún rezago de precipitaciones, toda vez que es la época del año de mayor precipitación históricamente hablando para todas las regiones, particularmente la región andina y la región Caribe. Entonces, si tenemos esa cantidad de lluvia prevista y tenemos inmerso el fenómeno del Niño en su fase de desarrollo, pues vamos a empezar a tener ya un rezago de precipitación importante. Luego de la fase de desarrollo, que son esos 3 meses, pues nos viene la fase de madurez, que es el primer trimestre del año 2015, enero, febrero y marzo, y pues obviamente va a coincidir plenamente con la época de menos lluvias históricamente para cada uno de los años. Entonces, si sumamos el rezago que traemos desde el mes de julio, pues obviamente nos vamos a encontrar que en el primer trimestre del 2015 pues las fuentes van a estar muy agotadas, o por lo menos pueden tener una mínima posibilidad de surtir agua, no solamente a los acueductos, sino todo el tema de transporte fluvial, donde también es un sector que se puede ver afectado particularmente a la altura del río Magdalena y el río Cauca. Pues obviamente todo el sector de la piscicultura, todo el sector de los ecosistemas, porque aquí también no solamente nosotros que consumimos recurso hídrico pues nos podemos ver afectados, sino también todo el tema de biodiversidad, todo el tema de flora, fauna, obviamente pueden verse afectados por el incremento de la temperatura, que es otro de los efectos, por supuesto, del fenómeno, y pues obviamente, como lo decía Carlos Iván Márquez hace un rato, la posibilidad de aumento de los incendios forestales son áreas que pues obviamente o son actividades que se pueden ver potenciadas por el fenómeno, y el llamado de estas dos regiones. Quise extenderme un poco en la pregunta en la medida en que es bueno que los colombianos entiendan cuáles son las fases del fenómeno del Niño, qué implica cada una de ellas y de qué manera obviamente nos podemos ir preparando de tal forma que en la gráfica, como ustedes lo pueden observar, estamos mostrando es cómo evoluciona y cómo se da ese fenómeno en condiciones normales, cómo los vientos van hacia el oeste, y en condiciones normales pues se muestra el ciclo, efectivamente hablando del fenómeno, cómo se va desplazando los vientos y la condición de atmósfera, océano, cómo se va dando y cómo se va acoplando. Por supuesto, en la siguiente gráfica vamos a ver lo que ya significa en sí mismo el fenómeno. Cuando los vientos hacen todo lo contrario y empiezan a regresar, pues nos traen esa masa caliente de agua, que es la que representa y refleja precisamente el fenómeno, y en esa asociación océano-atmósfera con el incremento de la temperatura y obviamente con la ayuda de los vientos, pues nos van arrojando el fenómeno y por supuesto la disminución de las precipitaciones, que es lo que está previsto. Aquí quiero que todos entiendan que esto es una labor pedagógica muy importante que tenemos que tener claro todos. El fenómeno del Niño, si bien hace una restricción importante sobre las precipitaciones del país y particularmente en la época de más lluvias, que es el mes de octubre, también es cierto que podemos tener algunas lluvias y podemos tener algunos momentos de precipitación que pueden aliviar de alguna manera una carga, pero no van a ser unas lluvias significativas en la medida en que todavía está previsto identificar la intensidad y la madurez, la intensidad y la duración del fenómeno del Niño. Entonces, todas las medidas que tomemos desde ahora nos van a servir precisamente para poder amortiguar cualquiera de estas condiciones del fenómeno, si es un fenómeno intenso, moderado, fuerte. Cualquiera de esas variables nos tiene que quedar claro que tenemos que prepararnos para cualquiera de los escenarios. Y por eso es desde ahora que tenemos que trabajar, y por eso desde ahora el IDEAN ha advertido al país desde el mes de febrero que hemos venido
venido trabajando en este tema, que tenemos que prepararnos y que no podemos bajar la guardia así tengamos algunas precipitaciones. Por ejemplo, estas lluvias que han venido siendo regulares en el primer semestre del año han venido de muy baja intensidad. En el mes de abril tuvimos muy pocas precipitaciones, inclusive en algunas regiones del país, particularmente en la zona Caribe, en la zona andina, algunas regiones estuvieron por debajo de lo normal histórico, por supuesto, de precipitaciones. Ya en el mes de mayo, pues hemos venido teniendo alguna recuperación de las lluvias en algunas regiones, particularmente la zona andina, en donde hemos tenido bastante intensidad las lluvias en el departamento de Antioquia, en el eje cafetero, en algunas regiones de Cundinamarca y por supuesto de Boyacá, así como en la Orinoquia hemos tenido precipitaciones, pero sin embargo todavía consideramos que nos hace falta más lluvia, nos hacen falta más precipitaciones para poder recibir, como decía el ministro, en mejores condiciones el fenómeno y poder de alguna manera estar preparados. Sin embargo, como lo estamos viendo en este momento y como se están dando las lluvias, ya casi terminando el mes de mayo, pues obviamente tenemos que empezar a preocuparnos de manera importante en la medida precisamente que nuestros ríos, nuestros afluentes principales en la zona andina no han recuperado del todo su nivel y sobre todo en la región Caribe, a la altura del departamento del Magdalena, sobre todo en lo que significa el litoral de la región Caribe, los niveles de los ríos están todavía muy bajos, las ciénegas todavía no se han recuperado de manera importante y pues obviamente aprovecho la oportunidad para reiterar el llamado que hacemos nosotros de que tenemos entre todos que trabajar. El riesgo a la final no reconoce institucionalidad y el riesgo tampoco reconoce jurisdicción y allí es donde todos los departamentos podemos trabajar de la mano y yo invito a los gobernadores, a los alcaldes a sentarse de manera conjunta. Si bien es cierto las unidades de riesgo pueden trabajar en sus departamentos, poder hacer reuniones regionales que produzcan soluciones regionales también pueden ser una alternativa importante. Así es, doctor Omar Franco, y pues ese llamado es muy importante a que ahorremos agua. Ya vamos cerrando un poco el programa, pero antes continuamos con la participación de la ciudadanía, que es el alma, que es el objetivo de Urna de Cristal. Andrea. A través de @urna de cristal nos escribe @mariande. Cuando se habla de la transferencia de tecnología para mitigar el fenómeno del Niño, ¿de qué se habla exactamente? Bueno, esto tiene que ver con la tecnología. Sí, doctor Omar Franco. No, pues es una muy buena pregunta porque creo que aquí es donde todos tenemos que empezar a trabajar. El ministro bien lo decía, el tema de incorporar sistemas de energía limpia para poder tener la posibilidad de manejar energía regional o local, el tema de agua, por supuesto todo lo que significa trabajar en embalses y poder de alguna forma optimizarlos. Hay mil alternativas, por supuesto. En lo que respecta al instituto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es entregarle al país más y mejor información todos los días, tratar de estar asociado, como lo hemos venido haciendo históricamente, con las agencias meteorológicas del mundo. Por supuesto, el instituto está en este momento en pleno desarrollo de un proyecto inmensamente grande que está haciendo el gobierno nacional. Es la inversión más alta en la historia que se está haciendo en el IDEAM para poner al instituto en tiempo real, 24 horas. Vamos a tener la oportunidad en un año y medio de tener 4 radares meteorológicos para el país y de esta manera poder contarle a los colombianos de manera permanente la situación meteorológica, la situación del clima y del tiempo en el país. Por supuesto también 474 estaciones, 57 estaciones en tiempo real. Esto significa cambiarle la historia, el tema de alertas al país. Es un proyecto que el IDEAM está desarrollando en este momento y esperamos en menos de un año poderle entregar ya los primeros resultados de esta inversión al país en infraestructura. Eso lo estamos haciendo de manera juiciosa, lo estamos haciendo con el Fondo de Adaptación Nacional, con asocio de la Agencia Meteorológica de España y con los expertos mundiales en meteorología más importantes, con la asesoría del gobierno cubano, con el que también hemos trabajado el tema de radares meteorológicos. Nos han asesorado gente de Finlandia, gente de muchas partes del mundo, de la NOAA, que recibimos mucha ayuda. Entonces el IDEAM está trabajando de manera importante en entregarle a los colombianos el mejor sistema de alertas tempranas que pueda tener después de Brasil, Latinoamérica, y eso para nosotros es un motivo y un orgullo enorme. Sí, viceministra, ¿usted quiere complementar algo que tiene que ver con esto de transferencia de tecnologías? Sí, efectivamente el tema de transferencia de tecnología parte de un punto que mencionaba al inicio de cuando hacían la primera pregunta, en general refiriéndonos a cuáles son los esquemas que puede implementar cada municipio y su prestador. Pues solamente está la evaluación de su tecnología de cara al plan de contingencia.
Y esto obviamente atado a que esto, si bien lo que estamos ahorita es en un fenómeno particular, pues la invitación desde el ministerio es a que hay que hacer una adaptación en general al cambio climático. Y obviamente esa adaptación al cambio climático lleva consigo una evaluación de tecnologías. En el ministerio estamos llevando a cabo todo un trabajo para validar esas nuevas tecnologías a partir efectivamente del uso de energías alternativas como primera medida y adicionalmente de fuentes alternas de abastecimiento. Pero el llamado acá es a que los alcaldes, en conjunto con sus empresas prestadoras, hagan una evaluación de sus sistemas y en esos planes de contingencia podamos desde ya prever cómo tenemos que hacer la adaptación de esa infraestructura a esas nuevas alternativas que ya en otros países se vienen usando. Y, por ejemplo, que es un tema que también se está trabajando en Santa Marta, es el tema de pensar en la posibilidad de las plantas potabilizadoras con nuevas tecnologías que no hagan tan costosa su operación para la prestación diaria y obviamente de lo que eso genera en la tarifa a los usuarios. Muchísimas gracias, viceministra. Yo diría que el tema de la transferencia de tecnología es algo transversal en las políticas públicas. Nosotros, además de ofrecer unas alternativas distintas, por ejemplo, al consumo de electricidad para cocción de alimentos, para enfriamiento o calefacción. Se le está ofreciendo hoy a los colombianos la alternativa del gas natural. Hay 7 millones de colombianos hoy conectados al gas domiciliario, que es una alternativa. Estamos ofreciendo ahora otra alternativa, que es el gas licuado de petróleo, más conocido como el gas propano. Además de esto, se están desarrollando tecnologías como las redes inteligentes para que de esta manera se ahorre energía a través de la transmisión, subtransmisión y distribución de energía. Y además de esto, se está, aprovecho la oportunidad para revelarle al país que en marzo pasado firmamos un memorándum de entendimiento con el Departamento de Energía de los Estados Unidos para desarrollar en Cali, Colombia, por primera vez en América Latina, un evento internacional de la mayor relevancia que se llama Declatón, que consiste en un concurso de tecnologías para utilizar la energía solar para soluciones en utilización de energías alternativas en las residencias. Y se trata de que este sea un uso de energía solar, de energías fotovoltaicas sostenibles. Con esto queremos decir que la idea es que la utilización de esta energía le va a permitir a los usuarios residenciales que no solamente no tengan que pagar por la factura de energía que les suministran, sino que ellos van a poder producir excedentes de energía que le van a poder facturar a la empresa que opere las redes, que preste el servicio de energía. Y algo singular que va a tener esta iniciativa a finales de este año en Cali, y es que a diferencia de los eventos anteriores que se han realizado en otras latitudes, en este caso está enfocado a soluciones de vivienda de interés social. Y el alcalde de Cali ha tomado una iniciativa muy importante, y es que se va a construir una ciudadela en donde se va a aplicar esta tecnología que después se va a poder replicar a otras ciudades del país y a otros lugares del mundo. Esto va a ser la verdadera revolución energética, en donde se va a utilizar una energía limpia, una energía renovable y que le va a significar un alivio al bolsillo del usuario residencial. Muy interesante, ministro, y una gran noticia. Bueno, ustedes saben que el tiempo en televisión es corto y por eso ya vamos cerrando esta urna de cristal, hoy hablando del tema del fenómeno del Niño. Para el cierre les voy a pedir a cada uno que pues nos despidamos de los televidentes y mandemos un mensaje muy breve acerca del ahorro del agua y de lo que tengamos que decir institucionalmente. Doctor Omar Franco. Bueno, muchas gracias. Sí, una invitación a todos los colombianos. Yo vuelvo a reiterar el concepto de la cultura del pronóstico.
El IDEAN está trabajando 24 horas para entregar la mejor información posible a los colombianos. Los invitamos a que consulten nuestros pronósticos, a que revisen y analicen todo lo que estamos entregando y disponiendo para que todos puedan preparar, planificar sus acciones a futuro. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por entregarle un pronóstico diario al país. A las 7:30 de la mañana en nuestra página web estamos entregando el pronóstico de la mañana y de la tarde. Fue tan exitoso este esfuerzo que a partir de este año empezamos a implementar otro video institucional a las 5:30 de la tarde que nos trae el pronóstico de la tarde, de la noche y de la madrugada, de tal manera que las 24 horas el país pueda saber exactamente qué puede estar pasando, cómo podemos prepararnos, y por supuesto la invitación entonces es a todos los colombianos a que nos sumemos a esa cultura del pronóstico, a que nos acompañen en esa retroalimentación. A los 134.000 tuiteros que tenemos o 130.000 tuiteros que tenemos a la fecha, es que nos sigan retroalimentando, que nos sigan acompañando. Su gestión en el territorio con el Twitter es impresionante, es fundamental. Ha sido un esfuerzo enorme educativo de todos, en donde nos acompañan con su información. Les queremos agradecer enormemente a nuestra familia de tuiteros porque realmente nos ayudan muchísimo. Y por supuesto a las personas que consultan la página web del instituto, es que nos sigan acompañando, que nos sigan haciendo ese proceso de retroalimentación, que entre todos podemos crecer y por supuesto entre todos podemos avanzar en esa cultura del pronóstico que queremos dejarle a todos los colombianos. Esto es básicamente mi mensaje institucional y ojalá podamos entonces en menos de un mes, 2 meses, 3 meses podemos ya contarle a todos los colombianos, que la gente en la calle pueda saber qué pueda pasar. Hoy tenemos casi 23.000 personas en mi pronóstico, en nuestros celulares. Entonces, queremos es que no sean 23.000, que sean todos los colombianos y ojalá lo podamos bajar, es gratuito. Muchísimas gracias. Viceministra, su mensaje. Bueno, el mensaje para todos y pues también un poco repetitivo de lo que hemos mencionado, y es la cultura del ahorro y uso eficiente del agua es la que tenemos que tener todos en la casa. Desde el proceso que hacemos cuando nos bañamos todos los días, de apagar la ducha, cuando estamos jabonándonos, desde cuando nos cepillamos los dientes y cerramos la llave mientras estamos cepillándonos los dientes, posteriormente cuando hacemos el lavado de la loza, también tiene que hacerse de la misma forma, y obviamente nada de lavado de carros, el regado de las plantas muy racional y ojalá con agua lluvia en la medida de lo posible. Esas son las medidas que damos como recomendación de cierre para la ciudadanía. Gracias. Ministro Amílcar. Bueno, yo quiero decirle a los colombianos que después del apagón que tuvo el país en los años 92, 93, que fueron 14 largos meses de racionamiento que padeció el país, recogimos las lecciones aprendidas, se expidió la ley eléctrica, la ley 143 de 1994, y desde entonces se ha desarrollado en el país un sistema eléctrico suficientemente robusto, lo suficientemente firme para garantizarle confiabilidad a todos los colombianos y decirles que tenemos un sistema eléctrico blindado para enfrentar el fenómeno del Niño, pero claro, queremos que los colombianos contribuyan a tener ese blindaje ahorrando energía y haciendo un uso más racional y eficiente de la misma. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a ustedes, todos nuestros televidentes de Urna de Cristal Televisión, por acompañarnos en esta emisión. Los dejamos con la entrevista de Mauricio Rodríguez en Hagamos las Paces. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Fabrizio Hochschild. Él es el coordinador de Naciones Unidas en Colombia, lleva trabajando con esa organización 25 años y llegó a Colombia hace poco más de un año. Él pidió venir a Colombia interesado en nuestro proceso de paz y para poner al servicio de nuestra causa su experiencia, su amplia y rica experiencia en resolución de conflictos, en posconflicto, en derechos humanos. Fabrizio, muchas gracias por estar con nosotros y mi primera pregunta es, ¿por qué Colombia? ¿Qué le llama la atención en particular de nuestra situación y de nuestro potencial desarrollo como sociedad una vez resolvamos el conflicto? Bueno, gracias Mauricio por invitarme a estar contigo aquí. ¿Por qué Colombia? Porque conozco Colombia desde el año 97 y he visto el gran progreso que ha hecho
Colombia, sobre todo en la última década, progreso en materia de seguridad, progreso en materia de derechos humanos, progreso en materia de desarrollo, pero sigue habiendo grandes retos. Pero yo creo que sobre todo gracias a ese momento histórico donde hay un proceso de paz, yo creo que se puede hacer avances nunca antes vistos en la historia de Colombia en los retos que quedan. Y yo me siento muy privilegiado de poder estar aquí, poder ojalá traer nuestro grano de arena a estos avances. En Naciones Unidas a nosotros nos toca muchas veces trabajar en situaciones de tragedias que parecen no tener fin, de atrocidades humanitarias, atrocidades de derechos humanos que parecen nunca terminar. Y justamente en Colombia sí hay desafíos, sí hay problemas grandes, pero hay una gran luz de esperanza y poder trabajar en una situación que se va mejorando es un privilegio. ¿Y cómo está viendo el proceso? ¿Qué oportunidades ve? ¿Qué amenazas, fortalezas, debilidades? No solo o no tanto de la negociación en sí, sino en general del proceso social y político alrededor de ese potencial acuerdo. Yo creo que el principal reto es la larga duración del conflicto. Hay muy pocos conflictos en el mundo que tienen tanta duración como este. El conflicto en el Medio Oriente, el conflicto en Kashmir entre los pakistaníes y los hindú. Y como la gente se acostumbra a la paz y les cuesta mucho cuando viene el conflicto, la gente también se van acostumbrando al conflicto. Y no es tanto acostumbrarse a bombas o a tiros, sino acostumbrarse mentalmente a ese enfrentamiento. Y eso va al tejido social, eso se forma parte, después de generaciones de conflicto, del ADN de la gente. Y cambiar eso necesita mucho más de un acuerdo de La Habana. Eso necesita un cambio radical de cómo pensar. Eso necesita no solamente una desmovilización de la FARC, sino una desmovilización mental de la sociedad colombiana. Y eso es un proceso muy, muy difícil después de tanto tiempo. Pero Colombia es un país democrático, hay una libertad de prensa, hay una discusión muy abierta, hay una discusión política muy vivo, hay una sociedad civil muy, muy fuerte. Hay un proceso de paz muy serio que a través de su agenda apunta a los puntos más importantes que nutran el conflicto. Entonces, por lo difícil que es, yo creo que hay muchas razones por la esperanza. Otro desafío en Colombia creo que hay una cierta paradoja. El proceso de paz en Colombia disfruta de un apoyo universal que se ve muy poco en procesos de paz. No hay países con ideologías completamente opuestas, pero no hay un país que no está detrás de ese proceso. Cuba, Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, todos están en favor de este proceso. Pero habiendo dicho eso, dentro de Colombia el proceso es muy polémico. Y hay mucha gente que se oponen o desconfían o son escépticos y es aquí donde se tiene que construir la paz. Entonces, superar ese escepticismo, superar esas dudas internas me parece que va a ser fundamental y es otro reto grande. Hablemos un poco más, Fabricio, de esas diferencias. Yo leí unas declaraciones suyas en las que decía que la diversidad de Colombia, en términos étnicos, culturales, políticos, sociales, son una gran riqueza, pero
hasta este momento ha sido más fuente de división y de enfrentamiento. ¿Cómo hacer para que los colombianos entendamos que esa diversidad, esa pluralidad puede ser nuestro principal activo y que se convierta en una riqueza nacional y no en una fuente de discordia? Yo creo que para que la diversidad en cualquier sociedad se cambie en una fortaleza, en un fuente de creación de diferentes ideas, de progreso a través de la discusión, es muy importante que la gente se recuerde de lo que uno tiene en común. La diversidad florece a través de un sentido común de valores comunes. Y a mí me parece que muchas veces se achica eso en Colombia y a veces se agrande las pequeñas diferencias. Pero recordémonos cómo se sintieron los colombianos todos, no importa de guerrilla, de BACRIM, de las Fuerzas Armadas, de la izquierda, de la derecha, el día que Colombia ganó a Chile, y soy mitad chileno, y logró calificarse para el Mundial. Sí. O sea, había un júbilo total. Recordamos del gusto de la música de los colombianos. Eso no tiene diferencias o color político. Y yo creo que corresponde mucho más de recordarse de lo que uno tiene en común y no tratar siempre de construir diferencias y magnificar los inevitables divisiones que existen. Y cuando hay divisiones, cuando hay diferencias, superarlos a través de diálogo, no a través de estigmatización y reconocerse en el otro, ver el otro con cierta humildad. O sea, nadie en la historia del conflicto aquí, y creo que muchos estudios muy buenos, por ejemplo, el estudio Basta ya lo han mostrado, o sea, no es que hay santos y diablos, o sea, todos tienen cosas donde debieran avergonzarse y pedir perdón. Entonces, enfrentar al otro con cierta humildad y al menos aceptación me parece fundamental. Y hay mucho de eso. Se ve a nivel territorial, se ve en muchos proyectos de reconciliación, se ve en muchos trabajos de mujeres de sociedad civil. El problema es que en los medios muchas veces lo que sale es hechos de violencia, hechos de diferencias, retórica de odio, retórica de intolerancia, y no se destaca lo suficiente los actos de convivencia, los actos de reconciliación, los actos de heroísmo que hay y que he visto en todo Colombia, que van en contra de ese corriente. Muy buenos puntos, muy buenos mensajes y se los agradezco porque yo creo que los colombianos tenemos que entender precisamente lo que usted está explicando para poder salir de esta guerra costosa y dolorosa en todo sentido. Y hablando precisamente sobre la necesidad de sensibilizar a los colombianos para que apoyen el proceso de paz y la resolución pacífica de los conflictos y que aprendamos a convivir en medio de esa diversidad. Uno de los problemas que tiene el proceso de paz es que muchas gentes en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias, realmente no vive tanto el conflicto en su vida cotidiana, porque la guerra está más presente en zonas marginadas de Colombia, en zonas remotas, y eso genera desafortunadamente ausencia de solidaridad, indiferencia, escepticismo, falta de deseo de hacer sacrificios para lograr la paz, porque la mayoría de los colombianos no está sufriendo día a día la guerra. Sin embargo, usted sí ha recorrido esas zonas del país en su misión como coordinador de Naciones Unidas. ¿Por qué no les cuenta un poco a los colombianos qué ve usted en esas zonas que nos debería motivar a apoyar la paz con más decisión? Bueno, hay zonas del país que viven en otro siglo. Hay zonas del país donde la gente no tiene libertad de moverse, donde hay confinamiento,
donde hay ausencia de infraestructura, donde no hay acceso a la salud, donde no hay o muy poco acceso a la educación, donde hay influencia de actores ilegales enormes, donde no llegan o quieren salir los profesores porque tienen que pagar el 10% de su salario en extorsión a uno u otro actor amado, donde una madre que se despide de su niño que se va a escuela nunca está seguro que va a volver, porque quizás lo van a reclutar a algún grupo amado, donde el miedo es parte de la vida, donde no conocen el Estado o solamente conocen el Estado a través de los uniformados, pero el Estado civil no existe o existe muy poco, y el Estado de hecho son los grupos armados. Y esa parte de Colombia ya no es, quizás es el 10%, ya no es el 50%, no sé cuánto que fue hace 10 años, pero para millones de colombianos es aún una realidad. La gente en Chocó, 2 de 3 personas en Chocó son pobres. La gente en Chocó, si uno tiene la mala suerte de nacer en Chocó, la probabilidad es que uno va a vivir 9 años menos de una persona que vive en las mismas circunstancias en Bogotá. Y lo único que quieren esa gente no es tanto guerrilla o no guerrilla, lo que quieren es formar parte de Colombia, de un solo Estado, con exactamente las mismas oportunidades, o al menos oportunidades parecidas de lo que tienen la gente aquí. Y esas desigualdades, que son enormes, no se puede superar si no hay paz. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta, Fabricio. Usted ha dicho que pretender que un país realmente progrese con un conflicto armado como el que tenemos en Colombia es como pretender que una persona corra una maratón con una sola pierna. ¿Cree usted que una vez resolvamos, Dios mediante, este conflicto, Colombia realmente va a poder despegar en materia de progreso social y económico? ¿Cómo ve ese potencial de Colombia? Miramos objetivamente Colombia. Es un país de recursos naturales increíbles, de la minería a la agricultura. Es un país de recursos humanos muy capacitados, con un sistema, al menos a nivel universitario, muy alto, que se compara con los mejores del mundo. Es un país con una población importante, es un país de una potencial turística aún más grande de lo que tiene hoy. Y bueno, ha tenido un desarrollo, ha sacado 2 millones de personas de pobreza. Pero imaginemos, ¿no?, lo que puede hacer Colombia en paz. No va a ser uno de los primeros 5 o 10 de la región. Puede ponerse en los primeros rangos. Puede tener una influencia a nivel de la región y a nivel global enorme. Y por acostumbrarse al conflicto, por el hecho que el conflicto día a día no afecta diariamente la mayoría de los colombianos, perder esa oportunidad creo que sería muy triste, no solamente por esa generación, pero sobre todo por los hijos y los nietos y nietas de todos los colombianos de hoy. Muchas gracias a Fabricio Hochschild por sus muy importantes reflexiones, y los invito a que nos acompañe en nuestra próxima emisión.